claudicar. ¿Está conmigo? El alimento tiene que dejar de ser ahora, porque ya perdió su fecha de claudicación. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, antes de empezar con los hebreos, yo le quiero leer algo a usted. Porque ya entendemos que estas entidades, estos gigantes, estos nepilines, pensamos ahorita, no, pero es que me decía una personita hoy, pastora, los gigantes todavía existen. Yo le decía físicamente, o sea, físicos y espirituales. Existen. Vamos a hablar de los hebreos, ya lo dije, vamos a hablar hoy la nación que sigue, porque son 7 naciones en las cuales se antepusieron al pueblo de Israel para causar destrucción, y de la que voy a hablar ahora son los hebreos. ¿Bien? Entonces decía que todas estas entidades espirituales trajeron consigo obras de tinieblas, ¿sí? Y todo con el propósito de sobyugar un pueblo, de amarrar un pueblo. ¿Qué intenciones tienen estas entidades de amarrar, de sobyugar, de condenar, de atar, de destruir? Pensemos un instante. Sencillamente en que usted no cumpla un propósito eterno. Y al no cumplir usted un propósito eterno, usted no puede revelar ni manifestar el poder de Dios. ¿Está conmigo? Y necesitamos entrar en tiempos de verdad donde la tierra nos reconozca como hijos. ¿Por qué? Porque cuando ven estos espíritus, no pueden ver los hijos que Dios creó. ¿Está conmigo? Entonces, los hijos que Dios creó tienen la capacidad para detectar todos estos espíritus. No pueden tener más peso. ¿Amén? Amén. Vaya conmigo al libro de Isaías para darle inicio a este tiempo, a esta nación que el Señor definitivamente nos demanda destruir. Y cuando digo que nos demanda destruir, no lo vas a destruir solo con palabras. Tú necesitas convencerte de que estos espíritus te han hecho daño en todas tus áreas. Sí, es. Que están afectando, porque les voy a hablar algo. Este espíritu del que hoy les voy a decir, de lo que les voy a hablar, tiene 2 características terroríficas. Y nosotros pensamos que esto no tiene solución, y tiene que ver mucho con la tierra, con los campesinos, porque ellos usurparon el diseño campesino. Ellos se posicionaron en lugares donde no debían estar. ¿Está conmigo? Amén. A diferencia de los otros, los hebreos quisieron tomar valles, no tomaron un monte, pero sí rodearon el monte para que nadie pasara. O sea, se hicieron vigilantes del monte. Y ahí sí, como dice, ni rajaban, pero tampoco prestaban el hacha. ¿Está aquí? Entonces, no dejaban que el pueblo de Israel tomara o accediera a eso, pero tampoco ellos accedían a eso. ¿Sí? A diferencia de los otros nepilines, gigantes, espíritus, recuerden que ellos siempre se posicionaban en lugares altos. Los hebreos estaban sentados en un valle, muy pegados a un monte importante. Ya les voy a decir, pero vamos a leer primero el libro de Isaías, capítulo 57. ¿Está conmigo? Amén. Mire lo que dice la escritura. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Isaías 57. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Está aquí? Que delante de la aflicción, o sea, se levanta una aflicción delante de usted. Y en vez de usted vencer la aflicción, lo que hace la aflicción es quitar, es dañar, es destruir, es invalidar. ¿Estamos? Dice que parece el justo o desfallece el justo, ¿sí? ¿Está bien conmigo? Perece.
Perdón, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado al justo. Esto es muy fuerte, porque por cuántos años hemos visto caer personas buenas. Y usted va a decir, ay no, voy a poner un ejemplo vago. Un ministro de Dios que cae en adulterio, que cae en homosexualidad, que cae en fornicación, que cae en pasiones desenfrenadas. Estaba llamado como justo. ¿Está aquí? Estaba llamado a gobernar en lugares altos. ¿Pero por qué cae? Porque no han podido discernir lo que está operando alrededor de ellos y cómo se contratan. Recuerden que en el libro de Ezequiel, Lucero cae por hacer contrataciones con las naciones. ¿De cuáles naciones me estaba hablando en ese entonces? De las 7 naciones filisteas. ¿Qué contrató Lucero con estas naciones para causar la caída de los justos? ¿Está conmigo? Y si vamos al libro de Génesis, vamos a ver el primer justo, Adán. Cae el primer justo a causa de un pecado. ¿Sí o no? Ahí estaban metidas las naciones filisteas. Bueno, sigamos. ¿Queda claro? Bueno, sigamos. Verso 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicería. ¿Está conmigo? O de la hechicera. Generación del adúltero. ¿Está aquí? Y de la fornicaria. ¿Usted quiere saber cómo se gestaron estas entidades cananeas? De la hechicera, de la fornicaria y del adúltero. Nosotros sabemos quién fue el que adulteró testamentos, estatutos y decretos y ordenanzas. ¿Sí o no? Sí es. Nosotros lo conocemos. ¿Sí o no? Él adulteró y tras derecho se involucra con entes que amaban la hechicería y la fornicación. ¿Está aquí? El Señor hace una pregunta o el profeta hace una pregunta. ¿De quién os habéis burlado? O sea, ustedes creen hechiceros, ustedes creen adúlteros, fornicarios, las entes que está hablando Dios a las entes a través del profeta. ¿Ustedes creen que se están burlando del Dios, de dioses? O sea, ¿ustedes a quién considera de que se burlaron? ¿Pretenden y creen que se burlaron? Mire, Dios nos trajo para abrir a nosotros. ¿Sí? Nosotros ya no vamos a pelear al pinochazo. Nosotros ya vamos a ir en nuestras oraciones y bueno, esto se movía con mis deseos, hoy renuncio a esto, le pido perdón a Dios por mis abuelos, por mis padres, por mis bisabuelos y decido posicionarme en la roca eterna, como decía el pastor. ¿Bien? Entonces esta pregunta crea controversia. ¿Contra quién ensanchasteis? Miren lo que está diciendo. La boca y alargasteis la lengua. ¿No sois vosotros hijos rebeldes? Hijos de Canaán. Hijos rebeldes de Canaán, necios, adúlteros, está aquí. El Señor les está reprendiendo, les está diciendo. Generación mentirosa. Que os, miren lo que dice, enfervorizasteis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué es usted? Un árbol de justicia y es un árbol frondoso. Se puso en sus raíces, se puso como iniquidad. O sea, esto es fuerte. Aquí hay una tremenda revelación. Y necesitaba empezar con esto, porque yo quiero que usted le ponga peso a lo que estamos evangelizando. Porque no es nuestro, el Señor lo dio, son herramientas que el Padre está diciendo. Yo necesito que mi pueblo abra los ojos del entendimiento. ¿Está aquí? Y le está diciendo
que os enfervorizasteis con los ídolos. ¿Con qué? ¿Sabe cómo se metieron ellos en nuestro árbol de justicia? A través de la idolatría. Porque ahí fue donde se pactaron generaciones. Está aquí. Y si usted es producto de un pacto por idolatría, ¿nunca se ha preguntado eso? Si nosotros somos producto de un pacto por idolatría. ¿Y qué pasa cuando nosotros invalidamos el pacto de idolatría? ¿Sabe cómo la podemos invalidar? Los pactos. Yo presento a Cristo el justo. Y Cristo, como buen abogado que es, dice: no, esto queda revocado. ¿Está conmigo? Y lo posiciona en un lugar. Nosotros tenemos que creer esto. ¿Bien? Y mire lo que sigue diciendo. Dice que somos generación, que ellos eran generaciones rebeldes. Y entonces sigue diciendo: con los ídolos debajo de todo árbol juntos, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Aquí en esta parte de los valles hace mucho énfasis en los hebreos. Sacrificaban los hijos en valles. Sacrificaban los hijos. Dice que bajo los peñascos. Yo quiero que usted vaya leyendo todo lo que Dios está dando. Verso 6. En las piedras lisas del valle está tu parte. ¿Dónde está? En piedras lisas, en piedras que no tienen forma, en piedras que no tienen diseño, en piedras que son estructuras huecas. ¿Sí está conmigo? Y le dice, mire lo que le está diciendo que esas piedras lisas están en un valle. Y dice que echan suertes. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con los hechiceros, los brujos, los agoreros. ¿Está conmigo? Dice que ellos se acostaban en esas piedras y miren lo que hacían. Y a ellas derramaste libaciones y ofrecisteis presente. No habrá de castigar estas cosas el Rey de Reyes. ¿Ustedes creen que el Señor no va a traer un tiempo de castigo? Un tiempo de renuncia. ¿Sabe por qué la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque la tierra está esperando que usted se despierte y entienda todo este tema. Al entender usted todo este tema, usted se va a posicionar. Y al entender su postura como hijo, usted ya no va a caer en contrataciones. A usted viene a mí con vanidad, yo te reprendo, Satanás. Usted viene a mí con adulterio, yo te reprendo, Satanás. ¿Sí? Porque tú ya tienes la capacidad, dice la escritura que Dios nos dio un espíritu de valentía y no de cobardía. Usted, le voy a decir algo, usted se hace cobarde cuando usted accede a los deseos de esta nación. ¿Sí? Y cuando nosotros entramos en estos deseos, nos desenfocamos totalmente. Mire lo que dice aquí, verso 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde reposaban? ¿Dónde descansaban los hijos de Dios? ¿Dónde se desahogaban Moisés? Gracias. Él reposaba y ponía su cabeza en un reposo sobrenatural en un monte alto. ¿Qué hicieron las naciones? Filisteos, usurpar, y pusieron sus camas, pusieron sus lechos, con el fin que el pueblo no guarde reposo. Por eso la ansiedad, por eso la angustia, por eso los afanes, por eso el controlar el tiempo en todas las cosas. De tales a tales horas, de tales a tales, y te das cuenta que termina el día y el tiempo no te alcanzó y no te va a alcanzar jamás. Porque lo único que causó esta nación fue enredar.
porque no hay los lechos el reposo del Señor no se ha manifestado porque pusieron sus camas en los montes altos. ¿Está aquí? Yo le estoy hablando de todas las características de las naciones filisteas, que es fuerte. Yo voy a hablar de los hebeos, pero yo necesitaba pasar por Isaías 57 porque yo quiero que entendamos algo. Lo estoy leyendo en la nueva traducción, en la Reina Valera, porque hay un enfoque muy claro en este pasaje, y es que aquí hay una reprensión contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya puso un decreto de juicio para ellos. Amén. Y nosotros no lo habíamos dimensionado, porque el Señor está diciendo aquí atrás, ¿y a través de quién lo puso? A través de un profeta llamado Isaías. Y al poner ese juicio a través del profeta llamado Isaías, lo que está haciendo es diciendo, hagan valer este decreto, hagan valer este mandato. Amén. ¿Cierto? Nosotros declaramos hoy que ángeles ejecutan lo que se comunica por los profetas. Amén. 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 Y más hoy, sí. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también pusiste a hacer sacrificios. De ahí vienen las fornicaciones, de ahí vienen las, ¿cómo se llamaban? Yo les hablaba ayer, que se reunían para tener orgías. ¿Listo? En el lecho era donde se gestaban sus entes demoníacos. Que querían un lugar alto. Ahora entiendan por qué el Señor quiere que nosotros nos posicionemos en los 7 montes. Porque fueron montes diseñados para los hijos, no para los gigantes, no para las naciones mentirosas, porque ahí dicen que son naciones malvadas y mentirosas. ¿Sí o no? Y sigue diciendo que también subiste a hacer sacrificio y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Esto es muy fuerte. Porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Amaste ¿cómo llamarlo? Su fruto. Amaste lo que alumbraron ellos. ¿Está aquí? Amaste su descendencia. Es fuerte. Amaste lo que cosecharon allí en esas camas de mentiras. Santo Dios. Yo sé que amaste eso más que a mí. Amaste la mentira más que la verdad. Amaste más la fornicación que la santidad. Amaste más la idolatría que a mí, un solo Dios verdadero. ¿Está aquí? Amaste más los placeres de tu carne que el espíritu que yo puse en ti y sobre ti. ¿Y en dónde se gestó todo eso? En los vientres de las naciones nefilimes. ¿Está aquí? Amén. Ustedes recuerdan que cuando el Señor dice, y cerrada la puerta que está detrás tuyo, entra y habla en el secreto con el Señor. ¿Sabe por qué pide que cerremos la puerta que está detrás de nosotros? Porque está diciendo, cierren las puertas de los ancestros. Cierren las puertas de los antepasados, de los ascendentes. Cierren la puerta de los que ya fueron. Cierren, cerrada la puerta, buscarme ahora. ¿Recuerdan la imagen que les mostré, donde había un guerrero orando, inocente, demoníacos ahí rodeándolo? Sencillamente no ha cerrado la puerta de atrás. Y nosotros tenemos que cerrar las puertas de atrás. ¿Sí? No podemos acceder. Yo no puedo seguir pensando que me digan, uy, tú tienes el mismo carácter de tu papá, de tu mamá. Tú te tienes que parar en la mente. Qué pena, mi amado, mi amada. Yo no tengo el carácter de ellos. Mi mente, mi carácter es de Cristo.
Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en parecerme a Él, no parecerme a los antepasados. Porque yo estoy cerrando esa puerta. ¿Está conmigo? Amén. O sea, se están dando cuenta que aquí dice que se pusieron y se pararon en la puerta del umbral. O sea, se pararon en la puerta donde la puerta que produce luz. Y se pararon para obstaculizar la luz en nosotros. ¿Y la luz quién es? ¿Quién es la luz? Dígalo duro, dígalo con convicción. Él es nuestra luz. Y mire que acá dice que aparte que pactaban, se pusieron en ese umbral, se pusieron en esa puerta. Y el Señor está diciendo, cierren la puerta de atrás y vayan y busquen. En el momento que cerremos la puerta, tenemos que ir a buscar en el secreto. O sea, ¿qué quiere decir? Yo peleo esta batalla, pero yo tengo que ir de rodillas y decirle al Señor, cierro mi puerta, entro a ti y hago tu voluntad. ¿Qué quieres para este tiempo? ¿Qué quieres en mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo avanzar? ¿Hacia dónde me debo dirigir? Necesito las coordinadas de mi vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no puedo seguir dejando que coordinen los gigantes, los delfines, los espíritus demoníacos. Mi ser, porque es que no es el diseño de Dios. ¿Está aquí? Tremendo, ¿no? Veamos en el 8, dice, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí, está diciendo. ¿Por qué pusiste tu recuerdo a otro? ¿Por qué pusiste ¿cómo decirlo? Porque aquí hay un diseño, también hay una revelación. Porque sigues pensando en lo que pasó atrás, lo que quedó atrás. Pusiste un recuerdo más que a mí. Ahí se cumple donde el Señor dice que no traiga a la memoria las cosas viejas. Que ya las cosas viejas pasaron de aquí, que el Señor las hizo todas nuevas. ¿Sí o no? Tú ofendes a Dios cuando tú traes un recuerdo del pasado y merma tanto en ti y te estremece tanto. Porque entonces lo que Dios ha hecho hasta este momento no significa, no tiene más caso que lo que pasó atrás. Aquí. Entonces el Señor algo que establece mucho es, dice, pusiste en memoria, en recuerdo, algo. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me tienes en tus recuerdos? ¿Por qué no me tienes en tus triunfos? ¿Por qué no me tienes en tus tribulaciones? ¿Por qué te pesa más esto que yo? ¿Está aquí? Te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste el rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Yo no sé, pero usted tiene que escudriñar, yo no lo voy a leer todo. Pero usted tiene que meterse con Dios y leerse todo Isaías 55. Porque aquí el Señor está dando muchas señales de por qué han caído sus generaciones, por qué se han perdido sus generaciones, de dónde se desenfocaron, de dónde se agarraron. ¿Está conmigo? Cuando habla del perfume, esa mujer que derramó el frasco de alabastro al Señor Jesús estaba dando una manifestación de que el pueblo de Israel volvía a derramar perfumes a él. Que no era porque habían generaciones de ahí para atrás que habían olvidado derramar perfumes al Señor. ¿Está conmigo? ¿Cómo le parece? Amén. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio
silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. ¿No es un juicio para las naciones? Que Dios te dé sabiduría, inteligencia y entendimiento, entremos en los hebreos. Todo esto que habla aquí es la condenación de esas 7 naciones. Un juicio que el Señor levanta en contra de esas naciones. ¿Estamos? Porque Dios, yo creo que dio un posible diseño de arrepentimiento acá, pero en su corazón no había un diseño de arrepentimiento. Él quiso como quiso, él hizo como quiso, como propuso en su corazón. Y el Señor dice que Él examina las intenciones del corazón, ¿sí o no? O sea que al Señor no le podemos engañar. Yo no puedo decirle al Señor, ay, papá Dios, yo eso no lo sabía, a mí eso nadie me lo habló. El Señor te va a decir, yo pensé tus intenciones. Y yo sentí cuando tú sabías que lo que estabas haciendo no estaba bien, pero no te importó aún así acelerar, ¿sí o no? El Señor me estaba diciendo, yo conozco tus intenciones, naciones, y a mí no me van a enredar, porque dejaron su fe, dejaron sus amores, dejaron todo por irse detrás de ellos y se olvidaron de mí, ¿sí o no? Entremos. ¿Qué ven ahí? Vamos a abrir nuestros ojos espirituales. Los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? La palabra hebrea se deriva de pueblos campesinos o pueblerinos. Eran pueblerinos, eran de una denominación pequeña, no eran grandes, no eran pueblo grande los hebreos, no eran pueblo grande. Antes de que continúen, les quiero decir algo. De todas las naciones, esta fue la única nación que Dios quiso tener misericordia con ellos. Es la única nación que Dios permitió que hicieran treguas de paz entre los israelitas y ellos. Pero no era una nación con simientes buenas. Recuerden que todos estos feos vienen de Canaán, del hijo de Cam. ¿Estamos? Tiene que enfocar siempre. Descendencia de Cam, generaciones malditas, naciones que estaban condenadas totalmente por ser malévolos. ¿Bien? Este pueblo hebreo tenía unas características muy particulares. Y es que se posicionaron como campesinos, labraban la tierra. ¿Está aquí? Labraban tierra, amaban la tierra, por ende levantaban sus dioses paganos, y allí vienen los ritos a la madre tierra, ¿sí? La posicionaron más que al mismo Dios, ¿estamos? Entonces, algo que ocurre con los hebreos es que no solamente cogían las tierras. Usted nunca se ha preguntado por qué siempre conflicto de territorios, porque siempre los grupos armados han querido sacar al campesino de sus tierras cuando las han trabajado, cuando han sido heredadas, cuando se las han ganado a puño limpio. ¿Y por qué los quieren sacar de esos territorios? Nunca se ha preguntado eso. Pregúnteselo hoy. Pregúntese por qué ocurre esto. Resulta que desde tiempos antiguos la tierra fue pactada. Y fue pactada con derramamientos de sangre, fue pactada con dioses paganos, y los hebreos eran los propulsores de eso. ¿Qué hacían ellos? Ellos, siendo campesinos, necesitaban tomar sus tierras y ponerlas a producir, pero habían estaciones o habían épocas donde las tierras no se hacían fértiles, ¿sí? Se ponían secas. ¿Está conmigo? Entonces ellos acudieron a argumentos y a diseños diabólicos, ¿sí? De allí viene que buscaran chamanes para que usaran la tierra, para que impactaran el territorio, está aquí, y traían consigo simientes diabólicas sobre la tierra, y la tierra producía su fruto.
pero a costillas de muerte, a costillas de maldad, porque decían, estos dioses paganos van a hacer que la tierra produzca, pero necesita un derramamiento de sangre. Necesita una ofrenda quemada. Usurpaban los diseños de los sacrificios del Padre. Aquí, recuerda que había sacrificios, ofrendas quemadas. Veíamos que los cananeos presentaban la sangre de los niños derramados. ¿Sí o no? Niños presentaciones. Estos hebreos tenían algo en particular. Y es que ellos no ofrecían cualquier niño. Estos campesinos ofrecían sus hijos. Wow. Yo pensaba, decían que me digan que les entregue mis hijos. Ellos querían, los espíritus demoníacos, lo que querían era usurpar la vida de la cruz de Cristo. Porque el Padre entrega a su Hijo por sacrificio a un pueblo pecador. ¿Está conmigo? Sí. Y ese pueblo quería imitar el diseño, pero hacia el lugar diabólico, hacia las tinieblas. ¿Y qué hacía? Le decía, ¿usted quiere que su tierra sea multiplicar? Tráigame un suyo, que lo vamos a presentar en sacrificio. Y no lo acuchillaban, no lo abrían, no lo degollaban, lo quemaban. Los sacrificios que hacían ellos eran quemar a esos dioses. Ya les voy a mostrar la foto de cómo eran estos dioses. Esos sacrificios. Entonces ellos se ubicaron en el valle de un monte principal. Si se quiere poner el monte de la transfiguración o el monte Hermón. Estos hebreos se ubicaron en el valle cerca del monte Hermón, el monte de la transfiguración. ¿Cuál era el monte de la transfiguración? Ustedes recuerdan cuando Jesús subió un monte con 4 discípulos, que entre ellos estaban Pedro, Santiago, Andrés, y que hace Juan, sí señor. Y se presenta con estos 4 discípulos y él se muestra en su deidad, en su espíritu. Él se transfigura, él muestra su cuerpo espiritual. ¿Está conmigo? El monte Hermón. Yo quiero que esté muy despierto, porque este monte era muy importante, porque Dios se transfiguró en este monte, porque Cristo se transfiguró en este monte y les mostró a estos 4 varones de guerra su cuerpo espiritual, porque les estaba mostrando su santidad, su gloria. Él no tenía por qué mostrarle a nadie nada, pero les estaba diciendo literalmente, ustedes tienen un cuerpo así. ¿Está conmigo? ¿Ustedes no recuerdan que antes de que amaneciera siempre encontraban a Jesús por allá en los montes? Buscando hacer la voluntad del Padre. Usted no va a hacer la voluntad del Padre porque usted se levante hoy y dice, amo a Dios, y Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Hacer la voluntad del Padre es cumplir sus mandamientos. Hacer la voluntad del Padre es cumplir sus estatutos, sus ordenanzas, la alianza de Dios en nosotros, en todas las áreas. ¿Está conmigo? En todas las áreas. Entonces, estos berriondos hebreos no eran bobos. Ellos eran un pueblo pequeño, ellos habitaban en carpas. ¿Está aquí? Al estar en este monte Hermón, que eso lo encontramos en Josué 11:3, tomaron unos valles que se llamaban Mizpa, los valles de Mizpa. ¿Bien? Lo confirmo con Josué 11:3. Vaya conmigo a Josué 11:3. Josué 11:3. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo y al heveo, ¿está ahí? Al eteo, al jereseo, al jebuseo, en las montañas, al heveo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. ¿Lo dice o no lo dice? Si se dan cuenta que el único que se posicionó en esos valles fueron los hebeos, los demás estaban montados en los montes. Había un cierto temor de los hebeos por poseer ese lugar.
¿Sí? O sea, como que hubo cierto respeto y dijeron, pues no lo vamos a poseer, ese monte, como los otros, no vamos a seguir a los otros, pero tampoco se la vamos a dejar fácil al pueblo de Israel. Nos vamos a poner aquí en el medio. O sea que cuando ellos quieran subir, vuelvo al principio, ni rajan ni prestan el hacha. ¿Sí? No subimos nosotros, pero tampoco. Tremendo, ¿no? Gracias. Lo que acabábamos de leer. Y al no acceder por ese umbral, por esa luz, pues ellos perecían. Porque ahorita le voy a mostrar las características de ellos, de qué forma se metían. Y le voy a decir algo. O vencemos ese demonio en estos tiempos, o lo vencemos. Porque ellos controlaban en la parte sentimental o en la parte del alma, en las emociones, algo que a usted le duele. Y no me va a decir que no, porque yo no creo que yo sea la única que le duela eso. Ya les voy a decir qué es. Quiero que piense algo. En nuestra alma hay asentamientos, ¿sí? En donde en los sentimientos y en las emociones, que parecen normales. Nosotros podemos decir, yo tengo esto, pero esta cosita que me está ahí en mí no está un poco tan mala. ¿Sí? Como quien dice, ay, tengo una ira santa, tengo un deseo, un celo santo, y a mí a veces me da risa. Porque en vez de decir eso, porque dice, tengo a Cristo. Cristo no celó a nadie, que Cristo tuvo enojo, no dejó que su enojo se pusiera por encima de él. ¿Está aquí? Entonces, usted aparentemente puede ver esto en su alma y usted dice, esto que tengo no es tan peor, hay gente que tiene cosas peores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque siempre nos queremos comparar. Pero es para justificar. No es. Exacto. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos justificamos. Yo tengo esto, ay, pero Pepito Pérez tiene eso. Entonces siempre quiero justificar y quiero hacer ver que lo que yo tengo es algo normal. Y resulta que Dios a nosotros no nos hizo así. Él dice que nos hizo a imagen conforme a su semejanza. ¿Sí o no? Entonces miren lo que dice. Entonces nosotros pensamos que en el alma, en los sentimientos y en las emociones, todo está bien. ¿Sí o no? Yo quiero mostrarle algo bien fuerte, y es que un ser con el enojo no es igual a un ser iracundo. Son dos cosas diferentes que no las hemos podido hasta este momento identificar, por las cuales nosotros tenemos muchas carencias. Y ese enojo y esa ira nos pueden hacer pasar malas jugadas. Bueno, continúo. Entonces, vamos al alma, vemos estas dos características, que eran las características que se mueven a través de los hebreos. ¿Usted qué podría pensar? Yo quiero que posicione esta imagen, algo que venía a mi mente, y es que los hebreos querían entrar al monte, iban para allá. Pero cuando veían estos asentamientos de gigantes, les daba enojo y les daba ira de saber que no podían acceder. Entonces crearon en ellos frustración. ¿Sí o no? Crearon el enojo y la ira. Crea frustración. Crea frustración porque después de que usted la embarra, usted se frustra porque dice, ay, ¿yo por qué no me calmé? ¿Yo por qué no retuve mi ira? ¿Yo por qué no controlé mi enojo? ¿Sí o no? O sea, yo no sé si eso solamente le pasa a la pastora, pero quiero que lo piense. Entonces sigue viendo su alma, se da cuenta que hay asentamientos en los sentimientos y en las emociones, que aparentemente parecen normales, ¿cierto? Parecen indefensos. No, que yo me enojé con mi mamá porque me eché un pedacito más pequeño de carne y no pasa nada. Eso es un enojo mío y ya en la tarde a mí se me pasa. O sea, yo quiero que veamos las pequeñas cosas, porque las pequeñas zorras dañan el dinero. Lo dice la escritura, no lo digo yo, eso no me lo invento yo. Entonces, esas pequeñitas cosas destruyen de que usted pueda producir un buen vino. ¿Está aquí? Entonces, ¿le parecen indefensas? ¿Le parece indefenso decirle, no, mi papá cómo no me va a dejar sino 5.000 pesos para las luces? Yo como mínimo necesito 20.000.
Y así empezamos a enojarnos con simplezas de la vida. Lo llevaron a comprarle ropa y usted quería el pantalón negro y su papá le compró el rosado. Entonces usted se enoja por pequeñas horas que empiezan a crear una idea en su corazón. Y usted no se explica por qué se enoja si su papá sabe que está bien que usted tenga un pantalón rosado porque su closet está lleno de ropa oscura. ¿Me hago entender? Estoy dando ideas vagas, pero a veces nosotros somos así con Dios. Dios dice, te doy esto, no esto, tú necesitas esto, y tú te molestas. Tú te molestas llegar a las 7:30 exacto de la mañana al día domingo. Te molestas tener que te den directrices porque no te gusta que te direccionen, ¿sí o no? Y eso es enojo. Sí. Características de un viejo hombre. Todo esto son características de un viejo hombre. Y esto asemeja mucho a los pueblos de los filisteos. Ellos caminaban, ellos habitaban seguros en ese campo abierto, no había quien les dijera algo, se disfrutaban de las llanuras, les sacaban provecho a la tierra, aparte de que la pactaban con grupos hechiceros, adivinos, con dioses paganos, extraían el fruto de la tierra, que era del pueblo de Israel, de los hijos. Aquí, ellos como no tenían con quién luchar porque los israelitas no eran capaces de matarse. Porque resulta que ellos no eran de conflicto, pero sus aspectos eran terroríficos. Ellos no eran ningunos nefilines que no digan, ¡ay, tan tiernito! Tiene cara de perrito, tiene cara de gatito. No, tenían unos aspectos diabólicos. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Llegaban y los veían. Aquí las papelas tengo, me devuelvo. ¿Quién se va a enfrentar a estos? Y ellos no eran de conflicto. Entonces ellos andaban a sus anchas en los valles, nadie les decía nada, relajados totalmente, pero no se estaban dando cuenta que les estaban cediendo terreno. Entonces así pasa con las partes del alma. Hay enojo, hay ira, y usted la ve normal, y usted le va dejando terreno porque le da miedo confrontarla, le da afán confrontarla. ¿Está conmigo? Hay que le digan que usted es iracundo. Ponle el puño. ¿Usted qué le dijo que quería? ¿Qué le dijo que quería acá? ¿Sí o no? O sea, no eran conflictivos, pero eran terroríficos, o sea, digamos, ellos con el aspecto amedrentaban a que los vieran. o sea, se parecen como a los Sí. Te voy a decir, estos nefilines que yo les mostré ayer eran bonitos para los rostros de ellos. Ellos tenían rostros de espantos, pero espantos que diabólicos. ¿Mire? Yo creo que sería más o menos, no sé si alguno ha estudiado de los corpos que andan. ¿Será que lo puedo buscar ahí para.? Claro que sí, vamos a ponerlo y vamos a mostrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacían como querían, porque no había quien los molestara, ¿sí? O sea, al verlos, usted se lo pongo, si usted se asusta viendo la imagen de la Llorona, dígame, ¿entendés? Si se asusta viendo un ratón así de chiquitito, si usted lo entra por acá, pues usted no sabe para dónde allá. ¿Sí o no? Si se asusta viendo una cucaracha, que son animales, son insectos y son roedores que hacen funcionar el ecosistema. ¿Está conmigo? ¿Qué hacía funcionar el territorio nefilín? Los demonios, los gigantes, tenían tales rostros y tales aspectos que si a uno se enfrentaban a los nefilines cuando los veían con sus caritas normales, estos les parecían terroríficos. Y decían, no, yo lo vuelvo a ver y quedo traumado. ¿Sí o no? Bueno, sigo. Entonces voy a entrar al enojo. Sí, perfecto, ¿no? Voy a entrar al enojo. ¿Qué ocurre con el enojo? El enojo es un gigante horrorífico. El enojo, dígame a quién le gusta ver a alguien enojado. Muéstreme la primera persona que diga, y yo amaba cuando mi mamá se enojaba, cuando encontraba mi parte del sol. Yo amaba a esa mujer.
Ustedes los que son hijos. O me vas a decir que en el trabajo, y yo amo mucho a mi jefe cuando está enojado, porque es un amor. Eso es una mentira. Ver al jefe enojado, ver al papá enojado, ver a la mamá enojada, ver a alguien de autoridad enojado, a usted le pone patitas. ¿Cómo es que me muevo para que esta persona calme su enojo? ¿Sí o no? O yo no le hablo a cierto personaje por miedo a que se enoje o me responda con mis pies. ¿Sí o no? ¿A nadie le gusta la persona enojada? Yo les voy a contar una historia. Yo no sé si en algún momento se las conté. Esta es la historia, mire. Aunque yo le voy a decir que ellos eran niños, resulta que había orcos que tenían ojos en las espaldas, que tenían, que eran unas características que usted dice, ¿cómo? Pues sí sé, no, pero se veían unas ojos en la espalda de Claro que sí, ayúdame con eso. Algo así. Generación de Es que dicen que ellos quieren ver las imágenes. Entonces, ¿no? Sí. Bueno, yo les voy poniendo, pero más o menos, vayan Acerquémonos. analizando, vayan dándose cuenta que lindo no era. Usted no va a decir el príncipe azul, con este me caso. Yo creo que no. Usted no iba a escoger uno de esos para pasar el resto de sus días, ¿sí o no? Pero sí, no, sí queremos morar con el enojo, ¿sí o no? Y entonces yo quiero que usted hoy se lleve una idea de que el enojo es como eso. Y usted no debe quererlo, no debe desearlo, no debe desearlo, no le conviene. O sea, después de eso yo voy a pensar 2 veces en enojarme. Ay, sí, vamos a llenarnos de sabiduría y vamos a decir las cosas como así. ¿Bien? ¿Sí? Una cosa es enojarnos y otra cosa es pasar al segundo paso, la ira. ¿Sí? O sea, si a usted le parece que el enojo es horrible, la ira es el doble de feo. Les voy a contar la historia. Hubo un caso hace muchos años de 2 vecinas que no se querían ni poquito. Una de ellas tenía una hija. ¿Sí? La hija, ¿quién era? Una persona apacible, con nadie discutía, universitaria, estaba trabajando por ser profesional como en la ingeniería. Y resulta que la vecina no se llevaba bien con la mamá de ella. Y un día en la mañana la vecina sale a barrer y la mamá también sale y discuten. Entre esa discusión, la vecina se fue atrevida y le pegó a la mamá de ella. Ella no vio qué fue lo que ocurrió en ese momento. Ella no le dio importancia a eso. Cuando ella escucha los gritos de su mamá, porque la sangre siempre nos jala a defender a los nuestros, ¿está conmigo? Entonces, ella lo que hizo fue correr de su habitación porque se estaba alistando para salir. Y dice la historia que cuando ella sale, ella ve a la vecina encaramada de la mamá, encima de la mamá, rasguñándola, golpeándola. La mamá era mayor que la vecina. Entonces, la reacción de ella fue remover a la señora, empujarla, y cuando la empuja, la señora cae contra el pavimento y se desnuca. Póngale cuidado, que esa muchacha todavía se lleva pagando la muerte de esa señora. Ya está en la cárcel. Se fue a la cárcel por defender a su mamá, no de la forma más sabia, porque la ira no piensa. La ira no pide permiso para avanzar o para darse a conocer. ¿Se acuerda que el pastor nos ha dicho eso? La ira no dice, ay, con permiso, voy a salir de tu cuerpo porque es que necesito desahogarme. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Gracias. No lo va a hacer, ¿sí o no? La ira no piensa, la ira no tiene un diseño de pensamiento. Y mucho menos el enojo. El enojo es el preámbulo para ti. Y las características de los hebeos es que dominan en el área emocional la ira y el enojo. Y son los que le dan a usted ese sentir. Es que yo no me lo voy a aguantar más. Se me ha comido 4 veces el pan de mi desayuno. Ya el quinto no lo voy a aguantar y voy a coger el pan duro y lo voy a poner en la cabeza. Y entonces, mire, nosotros nos llenamos de ira hasta con nuestros hermanos. No me diga que no. No me diga que el tío no lo saludó y usted pone a voltear la cara porque usted tiene ira santa. Una ira santa que no existe en la Biblia. ¿Sí o no? Porque todo lo queremos camuflar. Los hebeos
son especialistas en llevarlo a usted a la desesperación de la ira, a llevarlo a usted al enojo, que se enoja si la sopa está caliente, pero también se enoja si la sopa está fría, ¿sí o no? Se enoja si llueve y se enoja si sale mucho sol. Entonces es un descontento, es una actitud de insatisfacción y nada lo llena, nada lo halla. ¿Está conmigo? Y aparentemente el airarnos, el enojarnos es normal. Cuando Dios nos ha dicho que Él ha sido pronto en misericordia y tardo para la ira. Él, a pesar de que la embarran, Él da oportunidad de arrepentimiento, ¿sí o no? Y bueno, yo sé que se ha desatado la ira del Señor como cuando el diluvio, pero es que, ay, por favor, cuando Sodoma y Gomorra, por favor, querían coger a los ángeles y hacerles la maldad. Sí, nosotros no podemos llamar, yo entiendo que hay posturas de ira. Por ejemplo, una forma en la cual yo me llegara a entrar en ira es ver que pisotean el nombre del Cristo al que yo me sirvo. Yo no voy a permitir eso a donde quiera que yo vaya. Si alguien me va a decir, no, ese Cristo no existe, lo voy a respetar porque es su postura. Pero que pisoteen su nombre y blasfemen contra el Espíritu, yo creo que yo me levanto. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Tú no te airees porque el día de hoy está lloviendo y se te van a mojar los zapatos con el huequito que tienes debajo del zapato. Aprende a disfrutarte en las cosas buenas y en las que no son tan buenas. Sé gozarme en lo mucho y en lo poco, decía Pablo. ¿Sí o no? Que el gozo de nosotros esté continuo. No podemos poner la ira por encima de nuestro gozo. ¿Está conmigo? Pues hay muchos motivos para poder vivir bajo el diseño del gozo. Ahora, si hay cosas que nos llevan a la ira, busque soluciones, más no se deje dominar por ellas. Mire, ustedes nos dan palo a las mamás. Los que están aquí como digo, nos dan palo a la mamá porque nosotros nos enojamos cuando encontramos la cocina sucia, cuando no se recogieron las napuegas de la habitación, cuando dejaron la ropa ya tirada. Pero quiero que piensen que las mujeres en su casa no pueden llevar su enojo al punto de convertirlo en pecado, porque el enojo altera nuestro sonido. Y ya no hablamos, hijo, recoge, sino, hijo, ven, recoge. Y el grito en la casa daña armonía y es contado por pecado. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, mis amados, porque los gigantes no pueden gobernar lo que Dios llamó a ser apacible. ¿Sí o no? Dios que dijo, manso y humilde. Yo sé que Jesús tenía todo el tiempo a los fariseos allí con el dedo señalando. Este echa por Beelzebú fuera los demonios. ¿Sí o no? ¿Y a dónde usted vio que Jesús se quitó el manto? Digo, venga, hermano, ¿cómo es que es? A ver, ¿qué? Usted creo que está hablando de mí. A ver, ¿cómo es que es? Jesús no actuaba así, ni actúa así, ni actuará así. Él se le iba más profundo y le decía, vengan fariseos. Ustedes no saben lo que hablan, no sean ignoramos estrapeteros. Reconozcan quién es el que tienen enfrente. ¿Sí o no? Continuemos. Miren, el enojo, no, mi amor, antes. Gabriela. Antes, mami, antes. Eso ahí. El enojo trae separación, trae división, trae contienda. Mire todo lo que causa el enojo. El enojo trae resentimiento, trae rencor, trae prejuicios. Usted se enoja con su hermano y se levanta y su hermano se está riendo y viene el prejuicio. Se burló de mí porque tengo la pijama rota. La tiene conmigo, es que soy yo. Y usted se cree que es un prejuicio. Un prejuicio es anteponernos a un juicio y creernos nosotros después. Una persona, mire, no hay nada más horrorífico que una persona. Por eso yo les puse esos definidores, porque son terroríficos. No hay nada más horrible que tener una persona con prejuicios. Que usted le diga, no, ya la cogió conmigo. No, me miró mal, eso era yo.
Yo no sé esa persona que tiene conmigo, porque cada vez que me mira mal y resulta que la persona es distinta. Y usted se come el cuento que es por usted, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se toma todo personal. Y el peor error de un cristiano es tomar las cosas personales. Si el hermano no lo saludó hoy, no piense que es porque no lo quiere ver o porque ya la cuidó con usted. Sencillamente el hermano puede tener problemas. Y el hecho que no lo salude no quiere decir que no lo ame. Pero nació, se levantó hoy con su día malo. Y usted no puede permitir que eso le caiga. Ah, bueno, no me saludó hoy, pero no lo saludó. Caigo en el juego de estos gigantes mentirosos. Y el enojo trae consigo destrucción. Por enojo, familias enteras no se hablan con sus hermanos. Por enojo, familias enteras cayeron en una recita donde no perdonó que el hermano le bajara la manzanita que tenía ya en su prado sin pedirle permiso. Por favor. Hemos creado tantas estructuras diabólicas en nosotros que hasta para ir al baño tenemos que pedir permiso. Es muy maluco. Cuando mis sobrinos me dicen y están en mi casa, tía, con permiso te coge el baño, yo les digo, están en la casa. O sea, ustedes no son extraños. ¿Cuántas veces han entrado a mi casa? O sea, ni que el baño dijera, ¿quieres ingresar al baño? Échale la monedita de mí, para que puedas entrar. Ah, bueno, entonces ¿para qué piden permiso? Hay cosas aquí, hay principios y valores, ¿sí? Pero no bajemos los principios y valores en las simplezas de la vida. ¿Estamos? Continúo. Los hebeos tenían algo muy fuerte. Vaya al Salmo 37. Salmo 37. ¿Ahora sí entienden? Sí, gracias, sí. 37, verso 8. Ahora sí entienden por qué yo sé que el tema del carácter y el temperamento es algo complejo. Pero si usted ya empieza a identificar, usted sabe, no es que esto no es mío. Dios me hizo apacible. Sí, o sea, yo no creo. Ustedes se imaginan dónde Dios se moviera. Primero por emociones, Dios no es un Dios emocional. Y segundo, donde Dios se moviera por el enojo, nosotros ya no existiríamos. Ya no existiríamos donde Dios se moviera por su enojo. Es más, ¿para qué hubiera puesto misericordia si nosotros nos movemos por ese enojo? ¿Sí o no? Y dice el Señor, dice que seamos misericordiosos. Obviamente no más misericordiosos que Él, ¿sí? Pero sí debemos aprender a caminar bajo el diseño de la misericordia. Tú tienes que aprender a pasar la página. Si tú tuviste una discusión con alguien, no permitas que el enojo dure más de 1 hora, 20 minutos. Pasa la página. Yo he estado trabajando por años en esto y funciona. Yo no me puedo poner con mi esposo brava 1 mes porque se le olvidó el día del amor traer una rosa. Porque yo no puedo desdibujar las cosas lindas que hay en él. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos enojamos, todo lo vemos feo de la persona con la que estamos enojados. Y se nos olvida que ha sacrificado por nosotros. Y se nos olvida que nos ama. Y se nos olvida que nos ha puesto en lugares lindos. Que nos ha dado cosas hermosas. Que tenemos hijos. Se nos olvida que tenemos algo en común. Y son los hijos que nos rodean. ¿Sí? Igual los hijos con los papás. A veces olvidamos todos los grandes esfuerzos que hacen porque no le quiso comprar a usted unos tenis por capricho. Pero es que era la peluqueada, señor. Mi mamá no me entiende. Mi mamá, ¿cómo me va a dar sin la peluqueada esta semana? Y te enojas con ella y no dices, ¿cuántas veces mi mamá dio la peluquería? No, nosotros queremos, parecemos como los yo, ¿sí o no? Yo soy la víctima, yo soy el que perjudica, yo soy el que es sacrificado y que no ha sacrificado nada. ¿Sí o no? Entonces quiero que pensemos. Miren Salmo 37, verso. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Sabe para qué se hizo el enojo? Para botarlo a la basura. ¿Usted a dónde pone los desechos? En la basura. Y si usted tiene el enojo, es como si usted tuviera una parte de la basura. Y la basura huele feo. ¿A usted le parece que la basura huele rico?
Vaya usted saque una basura de 8 días con la sangre de la carne que frito esa semana, con el ácido de las verduras, con el almizcle de la papa, y a eso añaden el papel higiénico y todas las cosas, a ver si le va a oler a rico. Pues así es el enojo. El enojo no huele rico, el enojo no es una parte que nosotros debamos portar con elegancia. No fue diseñada para que nosotros la tengamos, porque sencillamente aquí me está diciendo el Salmo 37, deséchalo porque literalmente eso es basura. ¿Está aquí conmigo? Ya empezó a llegar la ira. Entonces sigamos. Dice, deja la ira. O sea, déjala ir. Si usted algo tiene que dejar ir de su vida es la ira. Suéltela, no la amarre, no la enamore, no se encapriche con ella. Déjenla ir. No le sirve para nada. Dime. Que nuestra ira se deterioriza en el hospital porque se o sea, no puedo poner Muy sabio lo que dices. La ira o perder el trabajo. ofrece sacrificios de sangre a los dioses paganos de los hebreos. Ofrece sacrificios a los dioses paganos de los hebreos. Eso produce la ira. Ofrecen sacrificios. Piense algo, cada vez que usted se vaya a enojar, pese muy bien el motivo por qué se está enojando. Y diga, venga, si yo me enojo, yo voy a ofrecer un sacrificio involuntariamente, pero en el mundo espiritual está ocurriendo algo, retrocedo. La señora en Transmilenio la pisó y sus zapatos estaban brillanticos y la señora acaba de pasar por un barrizal y le dejó ese zapato ahí estampillado el pedazo de barro y usted cómo se va a presentar en su universidad con el zapato así. Busque soluciones. La señora no la pisó porque quisiera, sencillamente ella también está distraída, pasó un accidente, algo ocurrió, límpiese el zapato y pase la mano. Y no quede traumatizado. Es que la señora de Transmilenio hace 2 meses me pisó y me apretó el callo del dedo izquierdo, del pie. Por favor, porque nosotros somos tan trascendentales en esas situaciones que por eso la ira está de continuo. No me mires, no me cojas, no me hagas. Entonces, sal de este mundo, no quiere que le hagan nada. Sí, es como yo reacciono frente a situaciones que dañan mi ser. O sea, se lo pongo así. Si aquí el rey David está diciendo en el capítulo 37, verso 8, dejen la ira y desechen el enojo, no te excites, ¿está aquí? En manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Se lo pongo así, la basura, como la ira y el enojo, lo único que va a causar en usted es una destrucción. Y al causar destrucción le va a quitar todo lo que usted no sabe. O a usted le gusta, ay, qué lindo, y es domingo, me voy a ir a invitar a almorzar a mi tío el iracundo. Todo el mundo le corre a los iracundos. Todo el mundo le huye a los enojones, ¿sí o no? O usted no amanece hoy con ese sol espléndido. Ay, ¿qué hago hoy? Invitemos al tío más bravo de la casa. Ay, es que es tan lindo pasar con él, que vive iracundo por todo. No, o sea, esos planes son planes diabólicos. ¿Sí o no? Mire, qué horrible es una persona con ira, porque la ira no piensa. O sea, la ira en los hebreos causaban en los israelitas invalidarle el camino hacia el lugar santo. La ira te invalida el camino al lugar santo. Amén. Amén. Mire lo que dice Efesios 4, rápido, Nuevo Testamento. Efesios, libro de los Efesios. Listo. Capítulo 4. ¿Están aburridos? No. Gloria al Rey por eso. 4, capítulo 26. Mire lo que dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí. Usted se enojó por algo, le quiso dar ira por algo.
pero no peque con sus acciones, no peque con lo que sale de su boca. Contrólelo. Enójese, pero cuente hasta 10, vaya, tan sencillo como este. Antes de ofenderte, porque no te quiero ofender, déjame una hora, necesito estar solo, necesito estar sola, deja que se calme mi ira. ¿Por qué? Porque no me parece, pero no quiero hablar algo soez. Voy a ir a calmarme. Y es algo que lo que hemos trabajado mucho en mi matrimonio, hemos trabajado algo, y es que cada vez que alguno se enoja, nos aislamos, pero no para dejarnos de hablar por un mes, sino para ir delante del Señor y decir, Señor, se equivocó él, me equivoqué yo. Tengo que reconocer con humildad y tengo que volver. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. ¿Estamos? Porque errar es de humanos, pero pedir perdón es de espirituales. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, dice que pueden enojarse, pero no permita que ese enojo se ponga sobre usted. No, ustedes no se han dado cuenta que el enojo le tiende a crear como cierto fuego dentro, que usted empieza a sudar frío y que como que en un momentico el enojo se, uy, eso es sol de maldad, no es un sol de justicia, es un sol de injusticia que quiere hacerlo arder a usted para que usted explote la voz. Y yo le voy a decir algo, usted tampoco se debe guardar las cosas. Cada vez que haya enojo en usted por algo, vaya delante del Señor y entregue eso al Señor. Vaya y desahóguese con él. Yo le voy a contar algo. Cada vez que a mí me llega enojo por algo, yo vengo y busco a Dios. Y yo vengo enojada por algo pensando que yo tengo la razón. Y cuando salgo por esa puerta, salgo achicopalada, triste y aburrida, porque Dios ha venido y me ha hecho tan. Yo vengo y me le quejo al Señor y el Señor me coge y me dice, mamacita, ¿usted por qué se está quejando por esto? ¿Por qué se enojó por esto si es que mire lo que usted hizo? Tan. Fui por lana y salgo tranquila. Pero salgo tranquila. Salgo reconociendo que el poder de Dios hace todas las cosas nuevas en mí. ¿Estamos? Entonces usted me va a trabajar en eso. Bien. Ellos tenían algo muy fuerte y es que eran falsificadores. Los hebeos tenían una característica muy fuerte y es que hacen contrataciones, pero te engañan. Porque tú les pagas con un billete bueno y ellos te devuelven el billete falso. Aquí trabajan muy de la mano con la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos hacen estos hebeos. Ellos llegan, le dicen a usted, te voy a dar 3 pesos por ese 1 que tú me das. Y resulta que te quitan el 1, te quitan los 3 y te dejan endeudado. Esto tiene que ver mucho, los hebeos tienen mucho que ver con la deuda. Porque son tan falsificadores que te dicen, saca este prestamito, lo pagas en 6 mesecitos y no ha pasado nada. Cuando te dicen, haga esta tarea y usted dice, hagamos la trampa. Aquí nadie se da cuenta. Cayetano, nadie vio. Espíritu hebeo. Falsifican, engañan, traicionan y no se les da nada. No se les da nada. Lo peor es hacer negocios con un hebeo. Con una persona falsa que dice, venga. Vamos a plasmar esto aquí, yo le cumplo de esta forma, usted le cumple de esta y todo bien. Y al pasar de los años, ni le cumple y le quitó lo que usted había propuesto. Ahora tú entiendes por qué Jacob cambió su destino cuando pelea con el ángel. Y le dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y la única forma de que fuera transformado era con cambio de nombre. Porque Jacob era un diseño de trampa, de traición, ¿sí o no? ¿Y qué le pone? No le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Jacob, serás Israel. Le reveló el nombre y un diseño eterno con el que él estaba arriba. O sea, le quitó este espíritu eterno. Es que, o sea, el Señor nos está entregando algo de poder. Esto que estamos viviendo estos días
es para que encendamos un fuego a tal nivel que todas las naciones. Amén. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, los hebeos son todo lo que produce falsedad en ti. La hipocresía. ¿Cómo lo posicionamos en las emociones? Yo entré diciendo que ellos aparentan, en el alma hay asentamientos que aparentan ser normales, ¿sí o no? Hablamos del enojo, hablamos de la ira, ahora la falsedad es la hipocresía. Ay, a mí me es fácil sonreírle a esta, es que ay, no me cae muy bien porque es que es más frío. O sea, ¿está conmigo? Amén. Le estoy hablando a gente entendida. Porque Dios nos está llevando a evaluarnos, no para castigarnos, no para lacerarnos, no para lastimarnos. Nos está dejando ver qué caídas hay. Dice, por eso devuélvete del camino malo y vuelve a mí. ¿Sí o no? Tenemos que volver al Señor. Entonces, la hipocresía lleva consigo falsedad. Yo no puedo decir, ay, mula, tan lista tú, y por dentro, uy, no, estás gorda, ay, baja de peso. Hipocresía. ¿Y es falsedad o no es falsedad? ¿Sí? Y le voy a contar una cosa, a medida que usted crece en el Señor, Dios le da a usted un diseño de revelación. Y cuando alguien te mira, tú sabes cuando es hipócrita y cuando te está mirando te está diciendo, ay, tan linda pastora, yo por usted voy al cierre, al infierno y vuelvo. Pero a la hora de la batalla, sale picado como el polvero. Hipocresía. Y ahora lo voy a poner en un ámbito más fuerte espiritual. Cuando somos hipócritas con Dios. Papá Dios, quítame esta cosa tan fea que tengo. Y usted se levanta y no la quiere soltar. No es hipócrita. Señor, arráncame esta rabia que tengo, pero la consigo. Entonces, en el mundo espiritual, la hipocresía trae consigo falsedad, ¿sí? No nos muestra la identidad original. La falsedad muestra algo postizo, una fachada. Entonces son esas personas que vienen a la iglesia y se portan como todos unos ungidos del Señor, pero afuera se revuelcan en el lodo. Falsedad. No son cristianos, sino cristinos. ¿Sí o no? Son de los que dicen amén. Y el Espíritu Santo está diciendo amén, amén, Dios. ¿Sí o no? Está ahí diciendo, usted cree que usted no de santo. Y yo aquí estoy dando cuenta que es falsito. Es falsito. Entonces, nosotros no podemos dejarnos engañar por esos espíritus. Nosotros lo hemos venido diciendo con el pastor. Definitivamente nosotros somos un diseño perfecto. ¿Quiénes nos han dañado el diseño? Las 7 naciones mentirosas. Y las tenemos que remover a como lugar. No nos vamos a dejar de ellas. Porque Dios nos ha hablado a entendidos. Y nosotros vamos a vencer. ¿Cómo empezamos este año? Siendo mejores que Daniel. Y no porque bajemos a Daniel, porque Daniel, un joven con unas características impecables. No olviden que Daniel entró a Babilonia cuando tenía solo 14 años. A él se lo quitaron a los papás y ya tenía tremendas bases. Y ustedes están llamados a eso. Amén. Amén. Sigamos. Segunda de Reyes. Rápido, vamos a Segunda de Reyes. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, verso 17. ¿Aquí conmigo? Amén. Amén. No se me vaya, no se aísle. Amén. Verso 31. 17, capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso 31. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces dice la escritura, los hebeos, aquí hebeos, hicieron a Nebas y a Tarcar y a los de Sefarbaim, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y a Menemet, a Anamelec. Es que esos son nombres que ustedes posiblemente cuando tengan hijos no les van a poner. ¿Sí o no? ¿Qué nombrecitos? Uy, no, es que de verdad hasta con eso nos castigaron de verdad. Bueno,
Entro en algo aquí y es los dioses que ellos tenían. Vamos a poner los dioses. Se van a espantar de ver la forma que tenían. Es que yo digo, bueno, este es uno de ellos. ¿Cómo lo ven? De aquí sacaron a Pinocho. De este dios pagano y sacaron a Pinocho. Mire que tiene la ropa como la que utilizaba Pinocho. Este demonio, este dios pagano, se deleitaba en ver quemar los niños. Este se llama Anamelech. Anamelech. Ya les voy a mostrar el otro. El otro se llama Adramelech. ¿Pues encontraste otro? ¿Eso es Anamelech? Sí, este es Anamelech. Es que ahí hubo una confusión porque no me expliqué bien a mí, ¿no? Pero ya me está bien. Entonces, este se llama Anamelech. Entonces, este dios tenía, y es que se deleitaba y era el que gobernaba en Babilonia. Por eso es cuando Daniel entra, mire el diseño de que fueran consumidos en el horno de fuego. Era nada más de darle culto a este Dios. ¿Y qué dijo? Voy a meter a unos santos, a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí o no? Pero miren cómo fueron por lana y salieron trasquilados. Gracias, ese es. Ese que me pasó mi prima. Ese es. Ese es. Listo, ya que me están diciendo que por favor, ya No, tiempo en televisión es corta. Ya, va. 15 minutos para que. Entonces, ¿qué pasa? Mire, Babilonia tenía claro las naciones. Es que nosotros somos los poquitos que hemos pensado toda la vida que el tema somos nosotros. Y por eso nos bajamos a una estatura como es la nuestra. Yo digo que estamos llamados a tener la estatura de Cristo. ¿Y por qué no la hemos podido alcanzar? Porque mire todos los hombres que han estado gobernando de generaciones pasadas y a este tiempo, usted no tenía el carácter de su papá o de su abuela, no. Usted tenía el carácter de un Nefilim. Y tiene que decirle, usted no tiene por qué estar aquí en mi cuerpo. Usted no tiene por qué estar aquí en mi mente. Usted no tiene por qué estar aquí en mi alma. No le pertenezco, entienda, yo soy de Cristo. ¿Está aquí? Amén. Y eso lo va a llevar a nuevos niveles. Sigamos. Entonces, este Dios era muy reconocido en Babilonia. Y el diseño de el diseño de este espíritu, de este Dios, tiene que ver mucho también con los duendes. Sí, se parece. Porque los duendes son los que se roban los niños. Que no, que es que esos son en las fábulas y en las historietas, no, mis amados, de ahí viene algo real. Ellos operan mucho con los famosos demonios pequeños, con los duendes. Trabajan muy de la mano, muy de la mano. Isaías 37, verso 38. Sí. Ya vamos a... miren este. ¿No le parece a Satanás? Parece un pavo real, de ahí para abajo y de ahí para arriba. Un mulo, una mula. Ese es Adramelech. Es que ahora sí pregúntense de dónde han sacado todos esos personajes. ¿De dónde han salido? No de la imaginación de una persona que diga, ay, pero no, son dioses paganos, que tienen ciertos rasgos físicos y también ciertos rasgos espirituales. Isaías 37, verso 38. Mire lo que dice. Y aconteció que mientras adoraban en el tiempo de Nisroch, su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Sí se están dando cuenta que ellos también crean generaciones?
y que se mueve década tras década, siglo tras siglo, generación tras generación. Muere uno, se levanta el sucesor, muere ese sucesor, se levanta otro sucesor. Y nosotros, dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Ahora sí puedes dimensionar eso, porque el Señor dice eso. Porque no es que tanto conoces a Cristo y que tanto te conoces la Biblia del Evangelio. Es que tanto conoces las entidades diabólicas que han operado por años, por siglos, por décadas y han destruido generaciones completas. Bueno, este Dios pagano, no tiene otro nombre, le gustaba que le presentaran los niños, pero los niños de los hijos de los israelitas. Los hijos de los israelitas. Llegaban a una aldea, se robaban los niños, tomaban los niños. Tenían cómo, porque pues ellos dominaban con sus aspectos horrorosos. Entonces se ponían los niños y los presentaban al fuego. Al Dios fuego, al que consumía todas las cosas, ¿sí? El que quería destruir. Y con ese fin, ellos presentaban, porque resulta que estos demonios hacían fértiles sus territorios. Miren, ahora sí entienden por qué a estos tiempos muchos dicen, venga, traigamos el brujo para que ore por esta tierra que está como árida, como que no prospera, como que yo no sé qué pasa. Usted nos anda, miren, mucho campesino que ha pactado sus territorios con brujos y hechiceros. Qué triste. Sí. ¿Sí o no? ¿Tengo o no tengo? Por ejemplo, lo que dice Gladys y Alejandra, que ustedes vienen del campo fuerte, y todos venimos del campo, porque todos tenemos abuelos, bisabuelos, que crecieron en el campo, y no me diga que no. Pastora, sí, en las entradas principales de Bastos tiene muchas entradas, tiene como 7 puertas. Y está plasmada la reina del cielo. Y todas las personas que trabajan en Bastos, cuando llegan, van, la tocan y se echan a la. Y un día me dejó preguntarle a alguien porque hacía eso, me decía que se la Pachamama, que cuando ellos la tocaban, les daba una suerte. Entonces es un territorio que alrededor de los extendidos de droga. Entonces es un territorio impactado. Los espíritus se atraen entre sí. ¿Qué estás llamando? Lo que ellas desechan. Miren, la reina del cielo se lleva a los saberes, ustedes lo saben, ¿no? Ella manifiesta bolsillos rotos. Eso ya lo hemos hablado en los periodos, en los tiempos del Señor. Entonces, bueno, ahí no nos vamos a meter, pero mire eso que está diciendo Wendy, es muy cierto. Este demonio también tenía algo, y era que al rendirle culto a este Dios, específicamente pasa a ocurría algo, y es que era como si presentaran como sacrificios, y aquí esto nos cae por el tiempo que estamos viviendo y más este día. Este sacrificio les abría puertas a un senado de los demonios. Por ejemplo, pastora. Si es que es fuerte, ¿quién dice que no tienen también sus entes gubernamentales? Los demonios los tienen, sí. Se me lengua la traba. Entonces, este Dios es el que presenta ante el senado demoníaco los asuntos. Traba la mano con el acusador. Dime. Por ejemplo, en nombre de mi pueblo, anualmente eso es sagrado, hacen las fiestas en honor al santo de San Isidro y llevan lo mejor de las cosechas, lo ponen allá y el santo sí, los santos lo llevan por todo y hacen al final la procesión, digamos, venden lo que se puso ahí en la iglesia. Digamos, este conejo, ¿quién da? Lo subastan. Sí, lo subastan. Todo lo que se le ofreció al señor de San Isidro, después la misma gente lo compra. Porque como es lo mejor de la cosecha, lo mejor que no tiene. Pero miren los diseños usurpados. ¿A quién se le presenta lo mejor? Sí. Atentamente a ver. ¿A quién? Y eso después la gente lo compra, digamos, se llevaron uvas que son de las mejores, entonces
yo compro las curvas o las curvas o el canasto Durano, el canasto En tanto. en tal. Imagínense, la gente Y están canjeando las ofrendas de Dios por complacer la sed de sus dioses paganos. Pero lo Miren. ponen ahí, digamos, en el Santa le ponen primero todo lo que la gente lleva, lo ponen, le hacen su procesión, su misa, su todo. Le hacen su rito. Sí, el ritual, después de finalizar, entonces que venden las cosas. Qué diseño tan diabólico, ¿no? Y muchos caen en ese juego. Porque cuántas veces nosotros, ay, Semana Santa, la procesión, van a sacar al Cristo caído. Hágame el favor. Que Cristo caído y que su cuartos. Nuestro Cristo vivo está. Amén. Nuestro Cristo vivo está. Él gobierna por encima de todas las cosas. Amén. Y dice la palabra que todo está sujeto a sus pies. Así es. Yo creo eso. Sí. Yo creo. Mire, yo he tenido batallas con entes demoníacos. Y cada vez que se presentan, lo único que los ha ahuyentado es el nombre de Jesucristo. Amén. Y lo único, así me quieran enredar la lengua, lo primero que sale de mi ser es el Cristo que me alcanzó, lo puede todo en todos. Amén. De una, yo siento que reaccioné, Dios mío, esta batalla estuvo fuerte, pero se ganó. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es con el poder de Él, es su nombre lo que hace que nosotros seamos puestos en pie. Amén. Entonces, miren lo que hace este ser, este espíritu demoníaco odioso, como de Dios pagano, porque es un Dios pagano. Trabaja en el Senado de los demonios. En el mundo infernal, él tiene un lugar importante. Es canciller del infierno. Ay, ahora entiende de dónde viene la corrupción en el Senado, en el Consejo, en la Cámara de Representantes. Ay, mire el espíritu que gobierna para los consejeros futuros de los políticos. Que se está moviendo esto. No, espere que yo tengo herramientas. Voy a orar para que se remueva este Dios pagano. Amén. Amén. Porque es canciller del infierno. ¿Cuál es lo que más utilizan? Supervisor del guardarropas de Satanás. Ahora entiende por qué esas organizaciones de moda, como lo es, voy a mencionar una que me parece lo más diabólico y es Balenciaga, de Adidas. Balenciaga es una marca. Pero trabaja con ellos porque están relacionados con Adidas. De lo que me puse a investigar, porque da la casualidad que tuve la oportunidad de comprarme una sudadera el año pasado y me gustó el color de la sudadera y decía unas letras en el cuello así grandotas que yo, mejor dicho, no tenía ni idea qué significaban, y le dije a la señorita que me compró, que me vendió, le dije, ¿qué significa Balenciaga? Porque yo siempre miro la ropa que me pongo, porque puede decir, eres hijo de las tinieblas, y ay, tan lindo esa blusa, mire ese mensaje en inglés, que no sé qué dice, pero me gusta y me la compro. No, yo siempre miro eso en mi ropa y en la ropa de mis hijas. Entonces, yo le pregunté a la señora que qué significaba Balenciaga, que eso es nombre raro. Entonces ella me dijo, esta es una nueva marca que sacó Adidas. No sé si es una sociedad, no sé si trabajan juntos, pero investiguen y verán que los dos son paralelos. Entonces, sí, porque necesita soportar una marca en la otra que ya tiene renombre para que prospere. ¿Sí? Entonces, así pasó cuando yo me metí. Yo me compré la sudadera toda contenta, y tan linda, Balenciaga, la nueva marca de Adidas. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que cuando yo llego, me meto en el computador y empiezo a buscar! Balenciaga viene de Baal, del dios Baal. Balenciaga. Y toda la ropa y todos los eventos que tienen, y tú te vas a hacer lo más diabólico del mundo. Promueven la sexualidad con niños. Los ponen sensuales para que se buscan a los adultos. Promueven el aborto. O sea,
Yo, mire, usted lo va a preguntar, pero pregúntame a ver cuántas veces me he vuelto a poner la chaqueta. Y estoy diseñándome cómo quito eso y cómo le pongo otra cosa. Y la chaqueta y la sudadera nueva. Pero ¿a qué voy yo? Es que nosotros somos promotores de vida, no de muerte. Amén. ¿Sí o no? Ya te voy a dar la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que este demonio es el que le controla toda la vestimenta a Satanás. El guardarropas. Ahora de ahí vienen las modas, de ahí viene todo lo que se va sacando década tras década. Ah, que la ombliguerita que está de moda no es para que usted se la ponga porque sencillamente es un diseño diabólico para seducir a los hombres y hacerlos caer en adulterio, mis amados. O usted va a ver que el hombre no va a decir, ay, no, tan lindo es ombligo esa muchacha, Dios la pare y la favorece. Por favor, el hombre la ve y dice, Señor, se imaginó todo con ese personaje, y más si la persona es bien agraciadita. ¿Sí o no? Y ahora ya no son solamente ellas, también son ellos. Que salen los hombres con el leggings aquí al cuello, que le aprieta hasta la vista. Y así todos grandotes, y la mujer que va así como esos caballitos que van de una para enfocados, pierden el enfoque cuando ve pasar eso al lado. Por diseños de este señor. Ahí es que ¿y quién dice que no siguen operando? ¿Quién dice que no siguen trabajando? Mire cómo va avanzando la moda y ya las mujeres no se visten, se ponen unas cosas, se ponen unos cinturones gruesos con unos topsitos aquí. Bueno, eso está bien, las mujeres que lo hagan, que están casadas a sus esposos, se buscan a sus esposos como se les dé la gana, está permitido en la escritura, recréate como tú. Haga con su esposo, su esposa, lo que sea. Pero de puertas para adentro, de puertas para afuera, usted es una dama. Y como dama se comporta, se viste y actúa y por dentro se manifiesta. ¿Está aquí? ¿Qué ibas a decir? Tú, que de hecho yo había escuchado también hace rato de que Balenciaga hizo una alianza o apoya a la National Children Alliance, a la Alianza Nacional de Niños. O sea, eso es una organización mundial. ¿Y quién hizo esas alianzas, esas contrataciones? ¿De dónde vienen? ¿Quién contrató con las naciones? Mira, ¿por qué se aliaron si supuestamente protegen los niños? Pero no es para proteger, es para usarlos como ellos quieren usar. Total. Hicieron un documental, no, sacaron una moda hace poco, la colección. Esa colección resulta que la hicieron un niño pintado con mitad niño. Para que se identifique como quiera. Si quiere ser niña, que sea niña. Si quiere ser niño, que sea niño. Y así hay, mire el hijo de Will Smith. Se pone faldas cuando que se siente como niña, cuando se siente niña. Y se pone pantalones cuando se siente varón. O sea, mire, eso es pura diseños de bipolaridad. Eso es lo único que tiene es eso. Entonces, terminamos ahí, porque bueno, me faltaba una parte, pero nada que hacer. Sí, vamos a terminar. Entonces, por último, es de allí él despliega diseños de modas estrambóticas, con diseños diabólicos, con todo el tema de la vanidad, los jerseos, con todo el tema de los jerseos. Sí, trabaja de la mano con los jerseos. Y sencillamente, este Dios pagano odia a Dios. Odia a Dios, es el peor enemigo de Dios. Ese mamarracho que ustedes ven acá. Tiene otro nombre. Él trabaja de una forma tan astuta que atrae a los niños también con moda. De ahí que hay una moda de que la mamá se viste igual, que la niña se viste igual que la mamá, entonces saquémosle la misma prenda, la misma minifaldita, la misma ombliguerita, la misma, y a los niños les enseñan a perder pudor. Y mire, ¿quién está detrás de todo esto?
Entonces, cada vez que usted quiera como tener ese deseo de, ay, que es que yo quiero el vestido así me enseñé. Si usted lo va a poner, que sea para su esposo, vuelva a recordar. Está bien, se permite. Vamos a pasar por un filtro de todo esto, ¿sí o no? Amén. Le voy a decir algo. Dios a usted le dio 3 veces más. ¿Usted cree eso? Amén. Dice que Daniel tenía un espíritu superior, ¿sí o no? Y si le dio 3 veces más, si estos bichos hacen estas clases de modas, pues nosotros también tenemos nuestros diseños para enseñar a las mujeres de Dios a vestirse con tremendas pintas que muchos del mundo digan, yo quiero esa pinta. Dijo mi esposo, descansé cuando dijo que se come por el No, está bueno. Lo que pasa es que ya me está mirando. Aquí queda un pedacito, ¿le parece bien si lo terminamos en la segunda parte de los museos? De los que yo voy a hablar hoy también de los museos. ¿Bien? ¿Sí les parece? Amén. Sí. Posiciones unidas ahora. Sí. Posiciones unidas. Yo quiero que se tome este tiempo. Vamos. 10 minutos. Yo quiero que usted se posicione. Cuando Dios lo creó allí cuando lo estaba formando, porque Dios lo estaba formando, ¿sí o no? Dios dijo, voy a hacer a Helen así. Antica, bendita, la quiero así. ¿Sí o no? Dios dijo, voy a hacer a Samuel con estos rasgos físicos. Lo necesito así, quiero que sea así. Llega un tiempo de aceptación. Y no aceptarse como las naciones contrataron a Satanás, sino usted se va a aceptar conforme a lo que Dios le estableció. Amén. Amén. Y quiero que posicione que su territorio, aunque haya sido captado por grupos y hechiceros, hoy se van a caer esos pactos sagrados de muerte, que eran pactos sagrados de muerte. Y va a establecer la sangre del cordero sobre los territorios. Amén. Amén. Usted se va a identificar de dónde viene usted. ¿De dónde venían sus abuelos? Los que venían de Costa, los que venían de Boyacá, los que venían de las cálidas, como es el Tolima, como es Ibagué, Medellín. Piense, vaya analizando de dónde venían sus abuelos, de dónde venían. Y usted dé la orden al territorio que reconozca al Cristo que usted está recibiendo. Vamos, hágalo porque su declaración va a causar algo en esos territorios. Y mire, usted lo va a ver en noticias. Porque yo creo en el poder de Dios, porque sé que el que está moviendo este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien está dirigiendo nuestra oración. ¿Ves? Posicione este tiempo y diga, estos territorios que fueron pactados por este Dios pagano, por Anamelech, por Adremelech, tienen que caer esos pactos donde negociaron nuestras generaciones, donde negociaron nuestros territorios a causa de paz la tierra. No, pero se trataban de secarla porque les traían a un pase de pobreza. Pero usted se levanta y yo quiero que visualice el regazo de la cumbre del Consejo de Bogotá, de Lima, de Tolima y los demás.
Están versículos que toda lengua que confiese el nombre de Jesús sea una lengua transformadora que toda lengua que confiese el nombre de Cristo sea una lengua que liberta a los que viven. ¿Están conmigo? Va a ser así, porque el Espíritu Santo lo hace. Y es que tú crees en que Cristo fue una persona y pagó un precio alto por tus pecados. Sí, amén. Ustedes creen que Él murió, pero también resucitó al tercer día. Ustedes creen que está en un monte alto, sentado en el trono, también con Dios. ¿Usted cree eso? Sí, amén. Pues para el que cree, todo le es posible. Y usted va a decir en el nombre de Jesús, piedra de paz, piedra de la